Shalom lekulam, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, como cada semana estudiando las palabras, las enseñanzas de nuestro Maestro justo, Yeshua HaMashiach. Sean bienvenidos. El día de hoy estamos estudiando una porción muy linda que vamos a encontrar en Gilel, eh, donde vamos a aprender algunas cosas interesantes de las palabras de nuestro maestro. Como ustedes saben, cada semana tenemos tiempo para repasar las palabras del maestro, aprender algunos principios judíos detrás de las palabras del maestro y bueno, pues aprovechar para reivindicar el lugar, la identidad de nuestro justo maestro Yeshua Mashiach, la luz del mundo. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde. Así que Baruch Haba, bienvenidos. Tenemos el día de hoy, vamos a escuchar este texto que voy a leer a continuación y quiero que lo analices un poco. Es muy importante que lo entiendas y que veamos la profundidad de las palabras del maestro. Ahorita lo vamos a leer, pero mientras eso sucede, vamos a agradecer al Eterno por la vida de nuestro Maestro justo, la luz del mundo, el fundamento de todas las cosas. Gracias al Eterno por la vida de todos los maestros de Torah que con amor, con integridad, con devoción enseñan la Sagrada Torah. Y bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Bueno, escuchemos este texto de Haverit Hadashah. Pon cuidado en las palabras que vas a escuchar. Las has oído en otra ocasión, pero hoy vamos a analizarlas. Y el maestro le decía al que lo había invitado, cuando hagas una seudá, cuando hagas una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, para que ellos a su vez no te inviten después y esta sea toda tu recompensa. Pero más bien, cuando hagas un banquete, invita a los pobres, invita a los mancos, a los ciegos, a los enfermos, y serás bendecido, pues ellos no tienen cómo recompensar. Fíjate en esa expresión, serás bendecido, pues ellos no tienen cómo recompensar el bien recibido. Pero Hashem, quien es bueno, te recompensará en la resurrección de los muertos. Este es un pasaje muy interesante que esconde un principio judío muy, muy importante para nosotros. Este principio judío tiene que ver con la luz que irradia cada mandamiento que es llevado a cabo por los siervos del Eterno. Este principio es un principio por el cual Hashem, quien es bueno, nos da la autorización de ser bendecidos por medio de aprender, vivir y cumplir los mandamientos de Dios. En otras palabras, una persona que no conoce los mandamientos de Dios o una persona que no quiere guardar los mandamientos de Dios, se pierde de la abundancia, de la luz, de la fuerza espiritual, de la riqueza que hay detrás de cada mandamiento. Resulta ser, tomen en cuenta esto, lo vamos a estar estudiando en varias clases. Resulta ser que los mandamientos del Eterno que nos ha dado, tú conoces esos mandamientos, has escuchado, por ejemplo, la semana pasada estudiamos Azeret Hadibrot, las 10 palabras, ¿te acuerdas? En donde está la mitzvah de creer en el Todopoderoso. Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Misraim, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos, etcétera. ¿Te conoces esos mandamientos que están en Éxodo, en el capítulo 20? Pero hay otros mandamientos, muchos más. Hay una lista grande de mandamientos. Y cada mandamiento, cada mitzvah, tiene dos caras. Imaginemos
una moneda que, como usualmente tenemos en nuestras naciones, como ese objeto de intercambio comercial, usualmente tiene dos caras. Una cara con la cual puedes identificarla y otra cara con la cual también puedes identificarla. Así, los mandamientos del Eterno tienen dos rostros, tienen dos caras aparentemente opuestas. Y muchas veces la gente ha visto solamente un rostro, el rostro de el yugo, el rostro de una carga, el rostro de mandamientos que son difíciles de llevar, el rostro de mandamientos que son imposiciones, que son obligaciones, etcétera. El rostro que trae un señorío de parte del Eterno sobre nosotros y que por lo tanto muchas personas en un acto de reacción no aceptan con facilidad esa autoridad, ese yugo. Usualmente se ve esa cara de la moneda. Y sin embargo, tenemos que mirar que estos mandamientos se componen de dos partes. Una que ya dijimos que usualmente encontramos, o inclusive el mundo en general, habla de él como un mandamiento, una ley, como una carga, que no es así de hecho. Pero tiene otro lado, que la gran mayoría de personas que alguna vez ha tomado la Biblia desconoce al respecto de los mandamientos. ¿Cuál es esa cara de la moneda? ¿Cuál es esa cara de la moneda? Hoy la vamos a aprender, hoy vamos a develar esto y vamos a sacar un provecho justo, santo de este principio. Como dijimos, los mandamientos tienen dos caras. La primera, que es la que usualmente se conoce, es la cara de la obligación. Esto significa que el mandamiento debe de ser cumplido porque Dios te lo demanda. Dios te lo estableció, lo debes de cumplir. Y al conocer el mandamiento, nos es impuesto este yugo y esta obligación para con Hashem y para con el hombre. Mandamientos que son con respecto a la relación que tenemos con el Creador y mandamientos que son con respecto a el hombre. Por ejemplo, en nuestra parashá, en nuestra porción de esta semana, de este Shabbat, hay una gran cantidad de mandamientos, como el de no hacer sufrir al huérfano, a una viuda. Y inmediatamente, desde el momento en que aprendemos esta mitzvah, tú no la sabías, pero cuando la escuchas y escuchas que Dios te ordena que tienes prohibido hacer sufrir de cualquier manera, en cualquier forma, a un huérfano y una viuda, entonces este mandamiento se convierte en una obligación para nosotros. Una obligación que debemos cumplir por Yirat Hashem, por temor al cielo. Por su parte, la mitzvah, el mandamiento, tiene otra cara, que es la cara del zehut, o que lo vamos a traducir de la siguiente manera, como el derecho. Es la cara del derecho. Cuando cumplimos una mitzvah, un mandamiento de los 613 preceptos, de los que nos corresponden, somos acreedores a un derecho. Esto significa que al cumplir una mitzvah o un mandamiento, se adquiere una bendición por el cumplimiento del mismo. E inmediatamente se genera un derecho. Por ejemplo, cuando ayudamos a levantar la carga de una persona que necesita ayuda. Una mitzvah de la Torah que dice, cuando veas a tu hermano que su animalito yace con su carga y no se puede levantar, dice, lo ayudarás a levantarse. Hay una mitzvah, un mandamiento de la Torah que dice, por ejemplo, que cuando construyas un segundo piso o cuando tengas un pozo, debes de construir un barandal, una cerca para que nadie tenga un accidente. Hay un mandamiento de la Torah que nos habla al respecto de que debemos de cuidarnos
de maldecir al padre o la madre, nunca maldecir al padre y la madre, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que nosotros cumplimos un mandamiento positivo o luchamos con todas nuestras fuerzas para no quebrantar un mandamiento negativo, esto es una prohibición, no harás, no comerás animales prohibidos, no comerás un animal treifá, etcétera. Entonces, en ese momento se genera un derecho. Cuando tú cumples esta mitzvah, cuando tú te logras sobreponer a la tentación de incumplir un mandamiento negativo, se genera un derecho. Ese derecho, y debe de ser entendido apropiadamente, es una bendición o una justicia conocida como zhut, que es el mérito, que viene a la persona luego de haber cumplido con el mandamiento específico. Entonces hay muchos mandamientos, hay muchos zehut, hay muchos méritos, hay muchos derechos que se pueden generar. Existen evidencias en las escrituras que demuestran que la paga de la obediencia a los mandamientos es un derecho, es un ejemplo, es un zehut. Como por ejemplo, les voy a citar lo siguiente. Hablando de el padre del profeta Shemuel, se cuenta una historia. Podemos ver cómo Elcana, su mujer, sus hijos y todos sus parientes subían con él a Silo para las fiestas y dormían en las calles de una ciudad. Resulta ser que Elcana promovía que su familia, que su gente subieran a Jerusalén para la Shelor Regalim, o sea, para las fiestas peregrinas. Entonces era un promotor. Acompáñenme, vamos a subir a exaltar al Dios Todopoderoso en la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Sukkot. Y entonces el grupo comenzó con su familia, luego con sus amigos, luego con sus vecinos, luego esto impactó a todo un pueblo, hasta el punto de que muchos comenzaron a seguir al Cana para subir a Jerusalén a celebrar las fiestas, porque como en muchos momentos de la historia de Israel, a pesar de que la Shelor Regalim, las fiestas peregrinas son una obligación subir a Jerusalén para santificarlas, pues hubo muchos momentos en la historia de Israel donde, pues, por razones de la asimilación, por razones de la falta de apego al Eterno, la falta de apego a los mandamientos, pues muchas de las personas pues sencillamente no se interesaban en subir a celebrar las fiestas sagradas del Eterno. Sin embargo, Elcana era un promotor de la fe y causaba que inclusive el país entero subiera con él a celebrar las fiestas. Entonces promovió algo impresionante. ¿Y a dónde iban? Decían, a la casa del Dios en Shiloh, que de allí emana la Torá y los mandamientos. Y entonces se reunían, decían, ¿por qué no vienes con nosotros? Subamos juntos, hagamos la fiesta. Al instante sus ojos se llenaron de lágrimas y dijeron, ¿también nosotros podemos ir con ustedes? Porque iba llamando a la gente. Y ellos respondían, por supuesto. Ese año vinieron con 5 hogares, 5 familias. El siguiente año había 10 hogares, 10 familias, hasta que todos subieron, todo el pueblo subió junto con Elcana a Jerusalén para celebrar la Shelor Galim, las fiestas peregrinas. Por esta razón, el santo bendito sea, le dice a Elcana, tú has hecho algo bueno con Israel y que Israel sea favorable y bendecido al subir y cumplir con esta obligación de la mitzvah o los mitzvot de Shelor Regalim. Y los has instruido en los mandamientos. Y el público, la gente, ha sido bendecida por tu dirección. Por lo tanto, como recompensa,
te daré un hijo que será juez favorable para Israel y seguirá educando al pueblo de Israel en los mandamientos. Y es aquí, a partir de este momento, que se comienza a hablar de la llegada del profeta Shmuel, como recompensa a Elcana por haber influido positivamente sobre el pueblo para santificar la Shelot Regalim, primeramente, y segundo, para celebrar y cumplir los mandamientos. De modo que Elcana, al influir sobre otros, al generar emunat, Hashem, al causar que otros cumplieran mandamientos, generó un derecho, una bendición que posteriormente recibió. Mientras que vemos que usualmente la primera cara de la moneda de los mandamientos es pensar en una obligación, en algo que Dios nos mandó, nos mandó esto, quiere que hagamos aquello. En realidad el otro rostro del mandamiento es precisamente la verajá o las verajot, las bendiciones que surgen primeramente de nosotros haber cumplido el mandamiento. Esta es la primera etapa. Nosotros primero cumplimos el mandamiento. Y segundo, hay una riqueza mucho mayor, un mérito mucho mayor cuando nosotros hacemos cumplir el mandamiento, influimos en el cumplimiento de los mandamientos a otros. Entonces, el sehut se multiplica, porque si hay una bendición porque tú cumplas el mandamiento, esto se aumenta cuando otros cumplen el mandamiento por la influencia tuya. Y por eso es que, si bien estudiar Torah, cumplir los mandamientos es una gran bendición, la riqueza que hay detrás de que otros cumplan los mandamientos por la influencia de nosotros es mucho más grande, porque una porción de la bendición de cada uno de esos mandamientos cumplidos por otras personas viene a estar colocada en nuestra cuenta, a nuestro favor. Y es ahí donde se genera el derecho. El derecho es un bien que se va a recibir, se está recibiendo, y por lo tanto, resultado del cumplimiento del mandamiento es como un cheque a favor de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Lo que aprendemos es, por lo tanto, que los mandamientos no son solo para que el hombre honre al Eterno y lo obedezca, sino que también generan un regalo, un derecho, algo que Dios otorga a su pueblo. Esta perspectiva le da a los misbot, a los mandamientos, un significado que a veces se nos escapa del discurso, de la obligación que se ve en la existencia del sacrificio, y lo convierte en algo maravilloso. Volvamos a leer el texto de Gilel y escuchemos con atención. Y el maestro le decía al que le había invitado: cuando hagas una seudá, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, para que ellos a su vez no te inviten después, y esta sea tu recompensa. Pero más bien, cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y entonces serás bendecido, pues ellos no tienen cómo recompensarte el bien que han recibido, pero Hashem te recompensará en la resurrección de los muertos. Si analizamos con cuidado al respecto de lo que hemos estado comentando, podemos decir primero que definitivamente un principio que tenemos que tener claro que Yeshua llevaba a cabo es que había una congruencia entre lo que él enseñaba y lo que él vivía. Él tenía la particularidad de un nivel de justicia tan elevado que
nada que no enseñara, era algo que no ya había hecho. O sea, él estaba enseñando, pero también era porque lo estaba haciendo. No estaba poniendo cargas a otros sin hacerlas como sucedía en ocasiones con algunos maestros de aquella época que acostumbraban poner cargas, pero ellos no la hacían. Y el maestro lo hacía. Segundo, al causar la influencia, al degenerar la influencia sobre aquellos que podían cumplir el mandamiento, el mismo maestro generaba un sejud, un mérito a favor suyo. Por ejemplo, en este caso, cuando está siendo convidado en una cena y está hablando con aquel que es el que lo invitó, le dice, cuando vayas a hacer fiestas, cuando vayas a hacer una ciudad, cuando hagas un banquete extraordinario, hermoso, por celebrar la razón que tengas que celebrar, bueno, invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, en lugar de a tus parientes, tus vecinos y a tu gente rica alrededor, porque los pobres no te van a poder pagar, los ricos te van a devolver el favor, pero los pobres no, y Hashem te va a pagar. Con esto queremos decir, no que si tú haces un banquete, no invites a tus seres queridos. Obviamente el maestro no estaba hablando de esto. Lo que estaba hablando es que en los eventos importantes debemos de acordarnos de realizar Sedaká, Masim Tovim, y que cada Masim Tovim que nosotros entregamos a una persona que no tiene la manera de regresarnos el favor, entonces el Dios Todopoderoso que es justo te devuelve ese favor por medio de un sejut. Y eso es precisamente el principio. Cuando tú haces un favor a alguien que al final del día te lo va a terminar regresando o tiene la manera de recompensarte, pues ahí terminó, ahí está la recompensa, punto. Pero si tú haces algún bien, alguna misericordia, algún favor, alguna ayuda a alguien que no tiene cómo recompensarte, entonces eso que no se pudo recompensar, el Dios Todopoderoso que es justo lo va a recompensar en nombre de aquel que no lo pudo hacer. Y eso en parte es el Sehut. Y es lo que venimos hablando. Por lo tanto, tenemos que aprender a adornar nuestra alma por medio de los mandamientos. Tenemos que adornar el mandamiento, envolvernos en el cumplimiento de los mandamientos. Según las opiniones de los sabios de nuestro pueblo, el adornar el mandamiento, envolver los mandamientos, hacerlos bellos, es que tomemos la mitzvah, que se cumpla y lo hagamos con una motivación completamente pura, sin un sentido simplista. O sea, simplemente cumplo porque cumplo, simplemente lo hago porque, bueno, Dios me lo ordena, simplemente lo hago porque no me queda de otra o porque tengo una necesidad. No, sino que debemos de cumplir los mandamientos de Dios como con la intención de embellecerlos aún más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cumples algo, puedes embellecer ese mandamiento adornándolo con detalles, con acciones que generan hermosura por la gracia que le colocas a ese acto. Por ejemplo, tenemos un mandamiento positivo que es el Shabbat. El Shabbat, dentro de las leyes prácticas de Shabbat, tenemos la forma en la que iniciamos Shabbat, los diferentes servicios de Shabbat, hasta que llegamos a Havdalah. En Kabbalah Shabbat, en el inicio de Shabbat, podemos tener pues simplemente el encendido de las luces y tener el pan, tenemos el vino y hacemos el kiddush y listo. Pero cuando tú comienzas a adornar el mandamiento y pones tu mejor mantel, cuando tú pones las flores hermosas que adornan tu mesa, un banquete delicioso en honor de Hashem, cuando tú pones ahí en ese evento tus mejores ropas para estar delante del santo bendito sea, entonces ese acto
adorna el mandamiento y genera mucho mayor mérito que simplemente el cumplimiento llano y simplista del mandamiento. Ya cumplí, listo, ya se acabó. Y esto tiene que ser una forma, una mentalidad de todos aquellos que vienen a buscar el aprender los mandamientos de Dios, no cumplir simplemente de forma llana por cumplir, sino cumplir adornando el mandamiento. Cuando esto se genera, entonces estamos demostrando, Hashem, lo que a ti te importa, lo que a ti te vale, lo que para ti es importante, para mí también, para mí es valioso, es importante, es imprescindible. Es más, mira, Hashem, cómo me importa tanto que me visto con mis mejores ropas, que pongo mi casa lo más limpia, reluciente para Kabbalah Shabbat y para lo que tengamos. Y entonces adornas el mandamiento y si de por sí vas a recibir un derecho por cumplir el mandamiento, ahora el adorno del mandamiento te genera un mayor sehut, un mayor mérito. Y este es uno de los secretos por los cuales debemos aprender a cumplir los mandamientos, no por obligación, no porque se nos exija, no porque Dios ya nos pidió que tengamos que hacer aquello, sino por que la motivación sea agradar al santo bendito es, Hakadosh Baruj Hu, y Ahabat, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando tú cambias ese pensamiento, rompes de entrada la posibilidad de la práctica cotidiana de cumplir y se acabó. Ya cumplí, ya hice lo que me tocaba, ni modo, hasta ahí. Y entonces vas al siguiente nivel, que es el nivel de Ahabat Hashem, el amor al Eterno. Es como cuando una esposa se está maquillando, se está embelleciendo, se está poniendo su mejor vestido y su perfume más delicado para reunirse con su esposo. Lo hace de forma meticulosa, con mucho cuidado, con esa preparación, a fin de estar con su esposo. Y ese acto demuestra en buena medida el amor, la intención de la persona. Así pues, el adorno no es el cumplimiento de una obligación, simplemente, sino un acto voluntario de ofrecer genuina y totalmente el cumplimiento de un mandamiento de forma embellecida. Los mandamientos se ven como una decoración, un adorno en tu alma, no como una carga, no como un yugo, no como una obligación, sino se ven como hermosuras que están alrededor de tu alma, como joyas que adornan tu alma. Y eso es precisamente la belleza que el Eterno mira en nosotros. Y esa belleza que el Eterno mira en nosotros activa para nosotros el derecho, el sehut, el mérito. ¿De qué? De ser guardados de un accidente. ¿De qué? De que no falte el pan en nuestra mesa. ¿De qué? De que nuestros hijos sean prosperados. ¿De qué? De que nuestras generaciones conozcan al Eterno. ¿De qué? De que seamos prosperados en nuestro estudio de Torah. De que no falte el vino, no falte el pan. De que no falte la paz, Shalom Bayit de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque se genera un derecho. Ahora, tienes que saber que cuando se genera un derecho, no significa que tú te debas poner en el plan de obligar a Dios a que cumpla un derecho. Porque al final del día, debo decirte, y esto lo tienes que saber, es que aun cuando haya un justo que tenga muchos sehut, muchos méritos y muchos derechos, el Eterno en su soberanía puede suspender derechos, méritos, para llevar al justo a un momento de dificultad por la decisión
soberana del Todopoderoso. Un ejemplo muy evidente es el caso de Job, quien era un hombre justo, quien era un hombre temeroso, que temía al Eterno, llamaba los mandamientos de Hashem, los que se conocían en aquella época. Y debido a eso, era guardado por Hashem. Pues viene Hasatán y le dice, mira, ahí está Job. Seguro, si tú lo dejas de proteger, seguro que te maldice. Vas a ver cómo te va a traicionar. Entonces Hashem dice, no, Job es un hombre justo. Vas a ver que no es así. Y es más, te voy a dar autorización para que toques a su familia, su economía, su salud, pero su vida no la vas a tocar. Recordemos que el Hasatán también es y se identifica como el ángel de la muerte y el Yetzer Hará. Bueno, entonces llega el Hasatán y toca a sus hijos, a su familia, a sus riquezas, a su salud. Conocemos la historia. Y Job se mantiene firme en el amor y en el reconocimiento que Hashem es soberano. Y cuando se mantienes en esa firmeza de honrar a Hashem aún en ese momento de tribulación que pareciera ser totalmente sin razón, porque él tenía derechos, él tenía sehut, él cumplía mandamientos. Aún con todo eso, él guardó silencio y aceptó el decreto del cielo. Y como resultado, la abundancia y la bendición que él tuvo después de esta crisis fue por mucho mayor que la que tuvo antes. Por esta razón tienes que saber que aunque cumplimos mandamientos, cada derecho y cada sehut está sujeto a la decisión soberana del Eterno de entregarte el pago de ese mérito o suspender el pago de ese mérito para que tú seas llevado a un punto donde puedas generar más sehut, como el caso de Job. Así que si tú estás pasando por alguna tribulación y dices, es que cumplo con esto y cumplo con aquello y busco al Eterno y busco la Torah y busco su palabra y estás con una dificultad, bueno, déjame decirte que esto es un trampolín para tener todavía mayores bendiciones de parte del Eterno y que tienes que cuidarte de no quejarte, tienes que cuidarte de no rebelarte al Todopoderoso, sino como lo hizo Job, aceptar que Hashem es soberano y cuando Él quiere y decide te va a dar el derecho y cuando Él quiere y decide puede suspenderlo. Porque ¿quién de nosotros podemos decirle a Hashem, me debes, págame? Obviamente Él sabe cuándo y cómo va a hacer fluir esa verajá. El sehut tiene una dimensión espiritual y una dimensión física. Una aplicación espiritual y una aplicación física. Cada mitzvah que nosotros cumplimos adquiere una dimensión espiritual que adorna nuestra alma y nos eleva como siervos de Hashem. Esos adornos serán adornos de nuestra alma en la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, mucha o poca belleza que haya adquirido una persona, mucha o poca riqueza que haya adquirido una persona, le será entregada en la resurrección de los muertos para la época del mundo por venir. Entonces, en ese sentido, cada mitzvah genera una verajá, una luz, un mérito, un sehut, un derecho, un adorno que se aplica a la dimensión espiritual. Y por otra parte está la dimensión física. La dimensión física es que cuando la mitzvah se cumple, este derecho, este sehut, este mérito, es un beneficio que es autorizado por el cielo para nuestro bien en esta edad presente. En otras palabras, una provisión, una bendición, una sanidad, una protección, una justicia de parte del Eterno. Proporcionalmente, la dimensión física recibe menos sehut o aplicación del mérito del derecho
que el mundo por venir, la dimensión espiritual. Lo dijo el maestro, lo enseñó el maestro. Sin embargo, hay una realidad. Entre más mandamientos cumplas con la motivación correcta y de forma adecuada y educada, más tendrás la posibilidad de que haya un sehut que se materializa en el mundo físico para ti, para tu casa, para tu familia, para la salud de tu familia, para todo lo que hay alrededor tuyo y bajo tu autoridad. Y también una proporción mucho más grande en la dimensión espiritual que se manifestará en el mundo por venir, como lo que dijo nuestro maestro, que esas son las riquezas que son reservadas a aquellos que temen a Hashem para el mundo por venir. Por ejemplo, en Mateo 6, Matillahu 6, capítulo 6, verso 1 al 5, dice, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Toda la persona que toma la Biblia y niega que los mandamientos de Dios son vigentes es un pobre. Se ha despojado a sí mismo por la falta de fe del derecho, del sehud y del mérito, negando la aplicación y la vigencia de los mandamientos de Dios. Si por ignorancia cumple mandamientos, los pocos mandamientos que cumpla le serán pagados en este mundo, y si logra entrar al mundo por venir, entrará como un pordiosero, por no amar y no valorar los mandamientos de Dios. Por eso, dice el maestro, cuando des sedacá, cuando ayudes, cuando des caridad, no toques la trompeta, que nadie se entere, como hacen los hipócritas, que hacen ruido en las sinagogas y en las calles para ser aplaudidos por los hombres. Mira, dio $1,000,000 para una fundación, mira, dio $1,000,000 para esto. Ay, es que es bien bueno. Aplausos, aplausos. Esos actos inmediatamente reciben su pago. Pero tú cuando des de acá, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Cuando ayudes a los pobres, a los necesitados, cuando le prestes a alguien que tiene una necesidad, que no sepa nadie, que sea solamente entre el necesitado, tú, Hashem, y en ciertos casos tu maestro de Torah. Que sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando hagas tus oraciones, tu tefilá, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ay, míralo cómo es tan piadoso, míralo cómo es tan extraordinario. Esa es su recompensa. Había una costumbre en los días de Yeshua, en la cual algunos hacían crecer sus tefilim, filacterías, los hacían grandotas, grandotas, grandotes. Igual del brazo, una cosa enorme, para que todo el mundo se diera cuenta, mira cómo soy justo, porque cumplo el mandamiento de Hashem, porque lo hago grande, vistoso. Y los tzitziyot lo mismo, los hacían grandes, para que todo el mundo se vieran y dieran cuenta, oh, mira, qué fascinante. Porque es muy fácil que la gente se mueva por lo que ve. Sin embargo, Hashem, quien es bendito, da el sehut, da el mérito, no por lo que se ve en el mundo físico, sino por lo que no se ve, que hay en el corazón y en la mente del hombre. Y cuando una persona cumple un mandamiento con la motivación pura, por amor, por misericordia, por bondad, entonces Hashem mira tu corazón y en ese mérito te concede el derecho, la bendición.
Otra de las cosas que no debemos de olvidar fue precisamente algo que está descrito en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, que dice así: Antígonos de Sojo, que recibió la tradición de Shimón el Tzadik, el justo, decía: no seas como los servidores que sirven a su maestro, a su amo, pensando en la recompensa. Más bien, sed como los servidores que sirven a su amo sin pensar en la recompensa, y el temor del cielo sea sobre vosotros. En otras palabras, como citando Haverit Hadashah, no hagas, no ayudes, no cumplas por necesidad, porque sabes que te van a devolver, Hashem te va a devolver ese bien, sino hazlo con la motivación por amor. Si bien va a venir ese mérito y ese jud, que tus ojos, que tu mirada, que tu intención, que tu mente, que tu corazón esté fijada en cumplir el mandamiento por amor a Hashem y por cumplir el mandamiento por amor a tu prójimo. Y cuando esto se da, entonces el sehut, el mérito, será completo. Será completo para ti y para tu casa. Es muy importante esto. Así que cada mandamiento que tú cumplas, disfrútalo, apréndelo, adórnalo. Viene Rosh Hodesh la próxima semana, ¿verdad, Hashem? Vamos a estar celebrando el primer día del mes de Adar. Bueno, entremos por Rosh Hodesh, hagamos nuestra seudá, disfrutemos con nuestra familia, separemos la sedaká, hagámoslo con gusto, no como una carga. Está Shabbat, lo mismo, hagámoslo con gusto, por amor, como un privilegio, no como una carga, porque ese mandamiento tiene dos caras: la cara de la obligación que nos es impuesta cuando conocemos y ahora no somos ignorantes del mandamiento, pero también tiene la cara del derecho y la bendición de la cual nosotros nos hacemos beneficiados por la bondad del Eterno. Y entonces, regresando a las palabras del maestro, y le decía al que lo invitó: cuando hagas una seudá, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, para que ellos a su vez no te inviten después y sea toda tu recompensa. Pero más bien, cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y serás bendecido, pues ellos no tienen cómo recompensarte el bien recibido, pero Hashem te recompensará en la resurrección de los muertos. Así que toda obra de justicia y todo mandamiento que puedas cumplir con la motivación adecuada, adornándolo de forma apropiada este mandamiento y sin una intención de necesidad, totalmente con un pensamiento de amor a tu prójimo y amor a Hashem, cada cosa va a recibir su bien y su bendición. Hay muchos de ustedes, mis amados, en toda Latinoamérica, que hoy están siendo tocados por el poder de la Sagrada Torá, por el mensaje de retornar a las raíces hebreas de su fe, porque sus ancestros, sus padres, tuvieron el sehud, el mérito de apegarse al Eterno y a la Torá, y que en algún momento, por persecuciones, por lo que vivieron en sus naciones, se perdió esa identidad con el pueblo judío. Pero hoy, por el mérito de los antepasados, Hashem está devolviendo a muchas familias no solamente el reconocimiento de la Torá y el Dios único y verdadero, sino el reconocimiento de la identidad de nuestro maestro judío, Yeshua HaMashiach. Y tú, ahora mismo, puedes ser bendecido probablemente por el sehut de nuestros antepasados, y no lo sabemos. Así como ahora mismo puedes estar generando esos derechos y bendiciones, no solamente para ti en la dimensión espiritual, sino también para tu descendencia en la dimensión física. Mis amados, que Hashem, quien es bendito, te adorne como es adornada una hermosa fruta con muchas semillas, con muchos frutos. Que el Eterno te adorne como la vid que está llena de esas uvas, y que esos adornos sean
el sehud y el mérito de cada mitzvah que tienes la posibilidad de cumplir y que no pierdes esa oportunidad para cumplir. Que el santo bendito sea nos haga valorar cada mandamiento. Y en esta parashá Mishpatim, donde se aprenden los mandamientos que son lógicos, que tienen un sentido racional, se entienden adecuadamente, como no robar, no matar, como no secuestrar, como no golpear al padre, a la madre, o maldecir a la madre y al padre, etcétera. Que el cumplimiento de estos mandamientos traiga sobre nosotros, sobre nuestros hogares, ese sehut para el mundo por venir y para esta edad presente, para tu casa, para mi casa y sobre todo para el honor de nuestro Padre que está en los cielos. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día de Shabbat. Espero que hayan disfrutado esta clase tanto como yo y Bezrat Hashem, nos estaremos escuchando la próxima semana para otra entrega de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Si te ha gustado esta clase, compártela, está abierta al público y ayúdanos a que muchas más personas conozcan las verdades del Eterno, de la Torá, de los mandamientos y del Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y también recuerda que tenemos un centro de estudios para que tú puedas venir y estudiar Torá de una forma segura, de forma apropiada, aprendiendo los mandamientos, los dichos del maestro Yeshua judío y por supuesto el judaísmo de Yeshua. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un excelente Shabbat. Nos vemos en nuestra próxima reunión, nuestra próxima clase. Shalom Lekulam.